empezar vamos a ir leyendo las preguntas que las tenemos acá escritas para no olvidarnos y vamos a comenzar por la primera. ¿Qué diversidad de estrategias tuviste en cuenta en función de potenciar las futuras prácticas docentes? ¿Cuáles podrías incluir y por qué? Bueno, como estrategia creo que la principal fue observar al grupo, conocer cómo ellos trabajaban para poder después trabajar con ellos. Su dinámica. Cómo era la dinámica de la clase, cómo la docente también daba la clase. Cómo llevaba a cabo cada actividad, el desarrollo de esa actividad, que eran los 3 momentos, la evaluación que tenía al final de la actividad. Claro, los cierres, qué tipo de interrogantes hacía, como para después poder hacerlo nosotras. Y también otra estrategia muy fundamental fue la organización del grupo. Por ejemplo, como observábamos que por ahí había poca frecuencia de chicos, por ahí los chicos venían, no sé, 3 días seguidos y después venían toda la semana, no venían. Entonces como que como estrategia, como al no haber una continuidad, era como la concurrencia de ellos era muy precaria, por así decir. Era como muchas veces empezabas un tema y la continuidad de esa planificación como que se truncaba un poco por el tema de que faltaban muchos niños y niñas y se complicaba un poco. Entonces lo que hacíamos era, por ejemplo, si trabajamos en matemática, un juego de cartas, lo que hacíamos era, con aquellos chicos que ya venían jugando, que sabían cómo jugar, qué reglas tenía el juego, los juntábamos con otros niños que no sabían para que ellos les expliquen. Claro, como que el trabajo con el otro, que era... Claro, muy, muy importante eso, el trabajo con el otro todo el tiempo. También como estrategias, cuando empezamos con las lecturas del cuento, que fue la lectura del cuento te tocó a vos, que utilizaste la caja como la caja sorpresa, sí, elemento sorpresa. Con los libros, tenía los cuentos en la caja sorpresa y como que como una iniciativa para lograr captar la atención de ellos en las actividades que refuncionó. Entonces como que lo hicimos con todas las planificaciones, esto de la sorpresa, de miren, les trajimos algo, adivinen qué es. ¿Qué puede ser? Era como... jugar con la curiosidad de ellos para atrapar su atención, más que nada. Después también... multitarea, trabajamos mucho multitarea. Que para reforzar más que nada lo que era la escritura, porque cuando llegamos observamos que no sabían escribir su nombre, no. Que casi siempre usaban el cartel, la bandita salvo, o la banda también, utilizamos en lo que es el juego de matemáticas, pero lo que observamos era que como que no sabían su nombre si no lo escribían con el cartel. Entonces dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer como para reforzarle un poco la escritura? En el juego de matemáticas lo que hicimos fue ofrecerle las bandas numéricas para que ellos puedan ir ver el número, porque el juego era juego de la para tener como un apoyo, porque era como no tenían claro lo que era el número, no reconocían el número ni tampoco la cantidad, obviamente. Entonces era como que se le complicaba llevar a cabo un juego con reglas si no conocían los números. Entonces le colocamos banditas numéricas en cada mesa para que les sirva de apoyo. También lo del nombre, que vos hiciste referencia, al poco tiempo nos dimos cuenta que ellos empezaron a decirnos que no querían más la bandita con su nombre y su apellido. Entonces como que dijimos, bueno, ¿qué estrategia utilizamos? Porque la escritura tenemos que seguir generando la escritura. Entonces empezamos a hacer los carteles, en las multitareas empezamos a hacer los carteles para la verdulería. Ellos tomábamos a un grupito y de niños y niñas y el resto jugaba a juegos de mesas, con juegos de dominó, de la memoria, para también moverlos un poco, porque era como que estaban muy juego de masa, juego de dinosaurio, y traerles nuevas propuestas, claro, nuevas estrategias. La estrategia fue principalmente a través del juego. El juego en todo, como que ellos también, otra característica del grupo que observábamos, que no jugaban mucho, que estaban casi siempre sentados. Usamos más la dinámica, por así decir, que era como todo era dinámico con nosotros, era todo más suelto, más espontáneo también, que eso nos ayudó muchísimo como estrategia. También que ellos puedan contar, por ejemplo, los cierres de las actividades que hicieron, qué estrategia utilizaron. Utilizamos mucho también lo oral para que ellos puedan expresarse. Y bueno, creo que esas. Después vamos por la segunda pregunta.
¿Cuáles aspectos y o situaciones señalarías como fortalecedoras y cuáles a mejorar? Argumentar las respuestas. Bueno, como fortalecedoras, esto que decíamos de cómo incluir el juego en muchas de las propuestas, que notamos un cambio muy importante en el grupo, porque es como que ellos se enganchaban más. Por ahí antes observábamos que se aburrían, que cuando la docente daba la clase muchos estaban durmiendo o jugando de manos. Es como que al captar la atención de ellos fue otra cosa la clase. Lo fortalecedor también fue el poner actividades en los tiempos inertes, que poner, hacíamos adivinanzas, hacíamos colmos, hacíamos veo, contábamos chistes y todo eso, que también se generaba como ese clima de juego, de diversión, y nos fortalecía mucho a nosotras porque ellos se afianzaban cada vez más con nosotras. Claro, podíamos establecer ese vínculo que nos permitía después dar las clases. De hecho, nuestras clases salieron muy bien, tal como lo esperábamos, pero por esto, ¿no? Porque vimos como que la manera de poder trabajar con el grupo era así, a través del juego, del factor sorpresa y demás. Yo creo que fue también, nos salió bien por el tema de que al ser detallistas y observar, o sea, utilizar realmente ese mes de observación, nos ayudó a ver muchas cuestiones que estaban muy sueltas. Y para incluir o a mejorar, por así decirlo, algo que nos pasaba era que por ahí no llegamos a dar los cierres de las actividades, entonces, pero por el hecho de que el juego era tan bueno o la actividad era tan buena que a veces se pasaba el tiempo, entonces como que eso por ahí a mejorar a futuro. Tal cual. Poder acortar un poco el tiempo de la actividad para poder dar el cierre como corresponde. Que muchas veces lo logramos hacer y otras no. Como que tomar el manejo y decir, bueno, hasta que llegó el juego, ahora se hace este cierre y así, pero muchas cosas, o sea, bien, creo. Ahora viene la otra. Bueno, con respecto a la tercera pregunta que dice, ¿qué cuestiones deben tener en cuenta al momento de redactar el propósito central de las intervenciones? Bueno, al momento de redactar el propósito hay que contextualizar el recorte o adecuar el propósito en función del recorte que se va a trabajar. Que vamos a trabajar nosotros. Que se puede, bueno, agregar palabras porque cuando lo sacamos del diseño es como que es muy amplio, entonces hay como que adecuarlo a lo que vamos a trabajar. En nuestro caso fue la verdulería, que bueno, si bien es un recorte conocido, por así decir, o sea, no es un recorte desconocido para los niños, ellos tienen información acerca de una verdulería, pero nosotros trabajamos en realidad lo que fue el recorte del circuito productivo, que era como más amplio. Creo que, si no me recuerdo mal, el propósito puntual de diseño era promover el acercamiento de los alumnos a contextos conocidos y ofrecer también la posibilidad de conocer otros aspectos desconocidos, y ahí lo que yo hice fue adecuarlo en función a la verdulería, que quedó promover el acercamiento de los alumnos a contextos conocidos como la verdulería, y también ofrecer la posibilidad de conocer otros aspectos no tan conocidos del mismo recorte, como el circuito productivo que dijo mi compañera. Bueno, y eso es lo que hay que tener en cuenta al momento de redactar el propósito en la planificación. Y ahora vamos por la cuarta pregunta. ¿Cuáles son los recursos didácticos y tecnológicos que tuvimos en cuenta? Bueno, los recursos didácticos y tecnológicos que tuvimos en cuenta, con respecto a las distintas planificaciones, tuvimos en cuenta lo que es tecnológico, imágenes, videos. Después, con respecto a los recursos, fuimos utilizando en arte, por ejemplo, fuimos utilizando diferentes materiales desconocidos para ellos, sacando lo que es lo cotidiano, por así decir, lo que es el pincel, lápices de color. Tratamos de una de las planificaciones, o sea, la planificación de arte, una de las actividades era dibujar y pintar, sombrear, todo eso con carbón.
Después otra era con espátula, ¿no? Con espátula, sí, que le llevamos los palitos de madera como para que ellos pinten. Las lengüetas, que es para... Claro, serían los bajalenguas que usan los médicos. Que ellos lo utilizaron como espátula. También, telas con diferentes texturas, hilos, botones. recortes de papeles. Utilizamos, bueno, las imágenes, como dijo mis compañeras, que algo muy importante es que las imágenes no eran estereotipadas. Y los videos tampoco. Los videos tampoco, sino que eran reales. Por ejemplo, la verdulería eran imágenes reales de todo el circuito para que ellos puedan observar. ¿Qué más? Le llevamos también materiales. Con los juegos, con respecto a los juegos, hicimos pelotas de papel para jugar a la mancha, para jugar al quemado, también después al huevo podrido. También utilizamos muchos recursos del jardín que ellos como que no estaban acostumbrados a usar. Por ejemplo, en el jardín tenían lo que es muchos juegos de mesa, como lo que dijimos, dominó, con la memoria, todos esos. Realizamos nuestros propios recursos. Por ejemplo, para trabajar matemáticas realizamos cartas con constelaciones que las hicimos nosotras, que se las llevamos. También en lo que fue el 12 de octubre trabajamos a los tehuelches y con un juego particular de esa comunidad. Con cartoncitos que simulaban hueso, que en su momento ellos jugaban con huesos. Claro, entonces yo les hice me tocó dar a mí la clase, por eso, sí, el cartoncito, y ellos también colaboraban en escribir como las rayitas, porque el juego era en función de las rayitas, cómo se tiraba se obtenía un puntaje. También en ambiente natural y social utilizamos como recurso, la profe Gladys nos dio como una sugerencia de plantar semillitas, de buscar semillitas en el patio de jardín, y nos pareció más interesante aún comprar semillitas, compramos semillitas de achicoria y llevamos fuentecitas, o sea, la parte de abajo de los botellones, cortamos y llevamos tierra y le hicimos que ellos vivan esa experiencia de plantar, que tomamos como la parte de lo que es la siembra del circuito productivo, que les encantó. Y encima tuvimos, nosotros habíamos averiguado sobre la achicoria, era como lo más rápido que salía, y ellos llegamos a ver el resultado de la siembra. Empezaron a salir las plantitas y fue re lindo, la verdad. Claro, que sí. Como que ellos pudieron observar todo el proceso, sí, desde que lo sembraron hasta que salieron el brote. Y también algo muy importante que trabajamos en lo que es la verdulería, usamos las herramientas o simulamos las herramientas que utilizaban para cosechar los cosechadores, que las hicimos con unas como palitas y rastrillos que ellos tenían en el jardín. Que son para jugar con la arena, pero bueno, nosotros utilizamos como para plantar. Claro, como para representar el circuito. Claro. Y además de todos los materiales de la verdulería, realizamos las frutas y las verduras con... Todo con cartapesta, y después pintamos todas, le dimos una formita, todo a mano. Todo a mano. Hicimos banana, manzana, zapallitos verdes, incluso yo tenía otras cosas porque tengo un nene de 3 años y tenía verduras entre los juguetes de él, y mi compañero también usó una caja registradora de sus sobrinas, así que bueno, fuimos llevando recursos de los que iban surgiendo para que sea más enriquecedor el juego. Bueno, ahora